aunque toquemos el mismo tema, cada vez nos trae cosas nuevas y frescas. Ayer nuestro caro hermano Yair hacía referencia al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 26, exactamente el propósito para el cual Dios creó al hombre. Y está claramente ahí, lo dice, para que reinara. Dios reinaba en el cielo, pero quiso reinar en la tierra y encontró como el modo de hacerlo, utilizar al hombre. Por eso creó al hombre, para que Dios mismo pudiera reinar en la tierra a través de ese hombre que Él creó. Pero sucedió algo, hermanos. El hombre cayó, ¿verdad? Y al caer, nació una necesidad en ese hombre, la necesidad de ser salvo. Entonces el tema que vamos a considerar con la ayuda del Señor es la salvación. Primeramente vamos a tener claro qué es la salvación y de qué necesitamos ser salvos. Amén. Este es un tema, a pesar de que es un tema básico con relación al consejo divino, consejo de Dios, también es un tema controversial. Debido a que el hombre ha introducido su mano allí, vamos a considerar en el libro de los Romanos, capítulo 8, el verso 28 y 29. A ver, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nace el primer inconveniente con relación a la figura o a la realidad de la salvación. La predestinación. Hay unas escuelas que hablan de que muestran a un Dios injusto que hizo dos montones. Predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Verdad? Entonces vamos a considerar eso. Esa confusión se daría siempre y cuando nosotros partiéramos de la predestinación. Pero si nosotros volvemos a leer y vamos a mirar los detalles, porque los detalles realmente están ahí es para considerarlo, no para que seamos indiferentes ante ellos. El verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que antes de la predestinación hay un paso. ¿Cuál es el paso? La prognosis o el previo conocimiento o el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. O sea, Dios anticipadamente ya sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Porque si realmente Dios hiciera predestinar a unos para salvación y a otros para condenación, fuera un Dios injusto y fuera un Dios que no tuviera la autoridad para juzgar. Pero el Señor cuando venga por segunda vez va a juzgar, va a pedir cuenta, ¿verdad? A los que creyeron y a los que no creyeron. Entonces, hermano, prueba de ello, vamos a leer Primera de Pedro en el capítulo 1. Verso 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2. Amén, dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios. Ojo,
SC, presciencia. Presciencia es prognosis o conocimiento anticipado. Elegido según la prognosis, o sea, elegido según el previo o anticipado conocimiento que Dios tenía de los que iban a creer. Amén, hermano. Está clara la palabra, ¿no? Entonces de allí, ahora sí vamos a entrar en materia con relación a lo que es la salvación. Pero para entender esta realidad en nosotros, hermanos, es necesario que primeramente veamos cómo está constituido el ser integral. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera del Tesalonicense, capítulo 5, verso 23. Lo tenemos. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos está mostrando cómo está constituido el ser integral: espíritu, alma y cuerpo. De tal manera que para abordar el tema de la salvación es necesario que nosotros tengamos en cuenta tal condición. Es decir, que la salvación tiene que estar en consonancia o tiene que estar de acuerdo con la condición tripartita del ser. En otras palabras, la salvación es un proceso progresivo que tiene que ver primeramente con el espíritu, después con el alma y después con el cuerpo. Tenemos que ser salvos en el espíritu, tenemos que ser salvos en el alma y tenemos que ser salvos en el cuerpo. Por eso es un proceso progresivo. Es más, esta salvación se da en 3 tiempos: tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Y vamos a leerlo, hermanos. Y vamos a ver el nombre de cada una de estas etapas de la salvación, hermanos. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1. Versos 9 y 10. Lo tenemos. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aquí vemos los 3 tiempos de la salvación. En el verso 10, el cual nos libró, hace referencia al tiempo pasado, y nos libra, hace referencia al tiempo presente. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, hace referencia al tiempo futuro. Y como toda verdad debe constar en boca de 2 o 3 testigos, vamos a ver otro testigo que hace referencia a esta realidad. Vamos a ir a Efesios 2:8. Después que consideremos esto, vamos a entrar en materia con la ayuda del Señor. Amén. Aquí vemos el tiempo pasado de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es tanto como decir que por gracia habéis sido salvos,
o sois salvos? Tiempo pasado. Vamos a Filipenses 2:12. Se me perdió. Dos 2:12, hermanos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino que mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese ocupaos se está haciendo referencia al tiempo presente, ¿verdad? Mateo 24:13. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tiempo futuro. Entonces, hermanos, decíamos que la salvación tiene que estar de acuerdo en consonancia con la condición del ser integral, que tenemos que ser salvos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, que esta salvación se da en 3 tiempos: tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. De igual manera, la salvación del espíritu se llama justificación. La salvación del alma se llama santificación. Y la salvación del cuerpo se llama glorificación. Con relación a esto, existe el problema de que si la salvación se pierde o no se pierde. Están los arminianos por un lado, están los calvinistas por otro lado, aparte de esto están los calvinistas supralapsarios, están los infralapsarios. Nosotros no vamos a entrar en esto, vamos a lo básico, si se pierde o no se pierde, porque en realidad hay algo que se pierde, pero no es la salvación. Entonces vamos a mirarlo, hermanos. Cuando la persona cree, en ese mismo instante en que cree, es justificada. O sea, es salvo su espíritu. Eso es tiempo pasado. Todos los que estamos aquí, ya hace algún tiempo que hemos creído. Bueno, hace ese tiempo exactamente que nuestro espíritu fue salvo, que fuimos justificados. Ahora, todo lo que digamos acá tenemos que contemplarlo en las Sagradas Escrituras para que sea veraz, ¿verdad? La justificación, o sea, la salvación por gracia, que es la justificación, que es la relacionada con el Espíritu, podemos comprobarla en Romanos 3:24. Vamos a ir mirando estos versículos. Romanos 3:24. Porque hemos dicho que la salvación del Espíritu se llama justificación. Vamos a comprobarlo a través de la palabra. Y la salvación es por gracia. Amén, lo tenemos. Dice, siendo justificados, o sea, salvos en el Espíritu, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Eso es lo que dice Efesios, de que vosotros sois salvos por gracia. Se refiere a la salvación del Espíritu, se refiere a un don de Dios. Vosotros sois salvos por gracia. Aquí está. Esta es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la declaratoria de inocencia. Ya, si nosotros seguimos leyendo en este Romanos 3:24, vamos al 25 y vamos a encontrar unas verdades preciosas allí. Continuemos. Vamos a repetir el 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Mira las tres figuras que hay aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificación, mediante la redención, otra figura, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Tres figuras: justificación, redención, propiciación. En nosotros eso opera de una manera contraria como está en la palabra. Primero la propiciación, después la redención y después la justificación. De tal manera que la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. ¿Cómo se explica eso? Veamos la propiciación. La propiciación se define como aquello que aplaca la ira de Dios. ¿Qué fue lo que aplacó la ira de Dios? La sangre. O sea, la propiciación es el precio. La sangre es lo que el Señor pagó. Ahora, cuando tú pagas algo, lo estás comprando, que es la redención. Y al haber pagado el Señor por nosotros, nos justificó. Es decir, ya no tenemos deuda para con el Padre. Por eso es que nosotros como creyentes debemos movernos con plena certidumbre de que ya no tenemos deuda para con el Padre. Por eso es que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que hoy, por haber creído, nosotros no nos impide nada el que participemos del partimiento del pan o de la cena del Señor. Lo único que impide el que nosotros como creyentes participemos es que dudemos acerca de que ya no le debemos al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó por nosotros. Esa es la justificación, esa es la salvación del Espíritu. Pero no es suficiente, hermanos, con que nosotros seamos justificados. No es suficiente con que nosotros seamos declarados inocentes por haber pagado el Hijo por nosotros. Es necesario dar otro paso. Porque la palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? Y no es que el alma se pierda, sino que hay algo que tiene que ver con eso. Ahora, hablábamos de espíritu, alma y cuerpo, justificación, santificación, glorificación, pero también podemos hablar de paraíso, reino y nueva Jerusalén. Paraíso, espíritu, reino, alma, nueva Jerusalén, cuerpo. Tres lugares que tienen que ver con cada una de las tres partes que forman al ser integral. Prueba de ello tenemos cuando Jesús fue crucificado. Juntamente con él fueron crucificados dos personas más, los ladrones, que compartía con el hermano Julián hace poco, y decía, y esos ladrones tienen nombre, y Gálatas los dice. Cuando el apóstol Pablo dice: el mundo me ha sido crucificado y yo he sido crucificado para el mundo. El nombre de uno de esos ladrones es mundo y el nombre del otro es yo. Eso es lo que nos roba a nosotros realmente la comunión con Dios, el mundo y el yo. Perfecto. Uno de ellos creyó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió: hoy estarás conmigo, no en el reino, en el paraíso. Porque el paraíso tiene que ver con la justificación o con la salvación del espíritu, mas no tiene que ver con la salvación del alma. Eso tiene que ver es con el reino, ¿verdad? Entonces, hermanos, la justificación en la salvación del espíritu se da en el momento en que uno cree, que se produce aquella realidad espiritual divina que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu de Dios se mezcla con el espíritu del hombre en el momento en que cree. Por eso es que esa es la salvación que no se pierde, la justificación. Porque al mezclarse el Espíritu de Dios con el espíritu del hombre, eso produce una mezcla inalienable que no se puede separar. Perfecto. La verdad es que si no hay una claridad con respecto a esto, el Señor en su infinita bondad nos da a conocer unos versículos que nos muestran claramente que no se pierde la salvación. Uno de esos versículos, hermanos, vamos a leerlo acá en el libro, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5. Ahí sucede algo con un hermano, con un creyente genuino, que está en una condición de pecado. Amén, lo tenemos.
1 Corintios 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una prueba contundente. Aunque esta persona hubiese muerto en pecado, porque cuando ahí dice el tal se ha echado a Satanás, esta palabra concuerda con aquella que dice que cuando el hermano ha incurrido en un pecado para muerte, ya no se ore más por él. Echarle a Satanás. ¿Se acuerdan la experiencia que vivió Job? Cuando el enemigo se presenta a la presencia de Dios y le comenta todo lo que le comentó, que tocan a Job, entonces le dice él: quítale el cerco, porque Dios realmente nos tiene un cerco, hermano. Pero a veces nosotros voluntariamente abrimos ese cerco. Pero hay otro cerco, que es el que crea la iglesia. Cuando la palabra dice: orad los unos por los otros. Esa oración constante de los unos por los otros también crea un cerco. Pero aquí cuando dice el saltre se ha entregado a Satanás, le dice a la iglesia: no oren más por él. Queda a merced del maligno, a fin de que su cuerpo sea destruido y su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces decíamos que aunque este hermano hubiese muerto en esa condición pecaminosa, su espíritu hubiese sido salvo. Ahora, lo que estoy diciendo no da ocasión para que pequemos, porque ahora viene la otra cara de la moneda, la otra situación relacionada con el alma. Por eso decíamos, no es suficiente con la justificación, es necesario que se dé el otro paso, que tiene que ver con el alma o la santificación. Otro versículo que nos da más claridad con respecto a esto, como decíamos ahorita, que toda verdad consta en boca de 2 o 3 testigos, vamos ahí mismo en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3. 3. Capítulo 3. Desde el verso 11 en adelante dice, amén, hermano, lo tenemos. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí es donde vemos qué es lo que se pierde. Se pierde la recompensa. ¿Qué es la recompensa? La recompensa nosotros podemos llamarla también un galardón. Hay una diferencia entre don y galardón. El don es un regalo, el galardón es un premio. El regalo es algo que se recibe sin haber hecho mérito para recibirlo, pero el galardón es algo que se recibe solamente por haber hecho mérito. Esa es la diferencia entre don y galardón. O sea, la salvación o la justificación es un don de Dios. Y dice la palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables. Por lo tanto, eso tiene que ver con la salvación. Es irrevocable. Pero hay algo que se pierde: la recompensa o el galardón. La palabra dice que Jesús dice: yo vengo y mi galardón conmigo. Él viene a galardonar la iglesia. Lo único es que ese galardón puede darse en sentido positivo o en sentido negativo. Cada cual recibirá lo que se merece. Y aún así es galardón. ¿No es cierto? Porque a veces cuando uno hacía sus travesuras de niño,
que el papá pues lo iba a reprender con la correa, ¿qué le decían? Te ganaste la limpia, te la ganaste. Es un galardón, se lo ganó. O sea que solamente se da en sentido positivo y en sentido negativo. Se lo ganó. Entonces, hermano, la palabra nos muestra cómo obtener esa recompensa, cómo obtener ese galardón. Hay una sola manera de tenerlo. Y lo vamos a ver en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24. Amén. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, qué cosa tan interesante, dijo a sus discípulos, no le dice al mundo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar a ver lo que es la santificación. Y una persona que no haya sido previamente justificada no se puede santificar. Por eso Él no espera que el mundo le siga, sino los que ya previamente han sido justificados o han creído. Entonces por eso dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dos pasos, hermano. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Si nos negamos a nosotros mismos y no tomamos la cruz, no es suficiente. Es necesario que esos pasos se den. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es no hacer caso a los deseos de la carne. ¿Pero cómo? No, que yo estoy haciendo una fuerza de voluntad, como dicen por ahí. No, hermano, con la ayuda del Espíritu. ¿Y cómo opera eso de que con la ayuda del Espíritu? La única manera de que eso opere es presentarnos desnudos delante del Señor. Porque a veces nosotros hacemos como Adán y nos colocamos la hojita de parra, la autojustificación. Como aquel hermano que le pegaba a la esposa y después reunía a la iglesia para que oraran por que reprendieran espíritu de voceador. Mentira, hermano. ¿Ah? Esa es la hojita de parra, esa es la autojustificación. Él tenía que presentarse delante del Señor diciéndole, Señor, yo no puedo dominar esta ira. Ayúdame. Hay que presentarse delante del Señor desnudo. Presentarla, aunque Él la sabe, Él espera que se la comuniquemos. Porque al comunicarse le está diciendo, mi hijo tiene fe en que yo puedo ayudarle. Entonces, hermano, negarse a uno mismo es eso. No hacer caso a los deseos de la carne, pero con la ayuda del Espíritu. Y lo otro es tomar la cruz. ¿En qué consiste tomar la cruz, hermano? Tomar la cruz consiste en aceptar con una actitud de gratitud lo que Dios mande para nuestras vidas. Cualquiera que sea la circunstancia que se dé en nuestro entorno. Pero nosotros no hacemos eso, nosotros enseguida entramos a altercar con Dios. Cuando el primer milagro allá en las bodas de Caná, dice la palabra que estos eran principios de señales. O sea que los hermanos no estaban para estar mirando el milagro en sí, sino lo que señalaba ese milagro, porque es principio de señal. Señal es algo que señala, que está apuntando a un lugar, a un blanco, a un punto. Igual, hermano, el Señor opera en nosotros de tal manera con señales, algo que está señalando. Toda circunstancia que viene a nuestra vida, por muy caótica, por muy drástica, por muy negativa que sea, es para bien, lo dice la palabra, ¿no? Para los que aman a Dios, pero nosotros constantemente negamos esta palabra. No, que me quedé sin empleo. ¿Cómo lo miramos? Como un tremendo problema. Como problema. No, si lo miramos como problema, ya nosotros estamos negando la palabra, porque dice que todo opera para bien. No dice algunas cosas, ¿verdad? Sino todo. Entonces, bueno, vamos a aceptarlo porque así lo quiso Dios. Tampoco sirve, hermano. Tenemos que tener una actitud de gratitud. Porque si algo que yo haga
para ustedes, les produce beneficio, ¿qué tienen que decirme ustedes a mí? Gracias. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que espera Dios. Que tengamos una actitud de gratitud, y eso es la cruz. Tomar la cruz es aceptar lo que Dios manda para nuestras vidas con una actitud de gratitud. Entonces hasta ahora estamos viendo claro que la salvación relacionada con el Espíritu, la justificación, que es la salvación por gracia, eso no se pierde. Lo que debemos perder es el galardón, y vamos a entrar ahora a qué es el galardón en sí. Hermano, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el que se pierde es porque se quiere perder, y el que se salva es porque se quiere salvar. Pareciera esta afirmación contrario a la gracia, ¿no es cierto? Porque la palabra dice que somos salvos por gracia. Pero ¿cómo opera la gracia en sí? Cuando Dios creó al hombre, como decía mi hermano ayer, un hombre corporativo, lo puso delante del árbol de la vida y delante del árbol de la muerte, por llamarlo así. Y lo dejó en plena libertad. Solamente le hizo una recomendación. Y el hombre, haciendo uso de esa libertad, comió del árbol que quiso. Decidió llevar una vida separada de Dios. Eso trajo una sentencia que afectó a toda la humanidad. Muerte, condenación eterna, ¿verdad? Pero vino la gracia. ¿Cómo opera la gracia? La gracia opera que cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, ahí entró la vida. ¿En qué sentido entró la vida? De que en ese mismo momento toda la humanidad quedó en la misma condición en que estaba Adán antes de la caída. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? De tal manera que ahora el hombre tiene la capacidad para decidir de qué árbol comer. El hombre tiene la capacidad para decidir aceptar a Dios o rechazarlo. Lo que se vería claro es que lo aceptaran. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho mérito para que lo acepten. Pero mira lo que sucedió. Vamos a mirar aquí en Juan 15, 24. Juan 15, 24, hermanos. ...24 y 25... Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Tremendo. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hermano, el hombre que rechaza a Dios, el hombre que aborrece a Dios, no tiene una causa para hacerlo. Simplemente porque en su libre voluntad o albedrío quiere hacerlo. Pero Dios ha hecho causa para que lo amemos. Pero ¿qué dice aquí? Sin causa me aborrecieron. No podemos echarle la culpa a Dios del que se pierde, porque Él ha hecho causa, es para que lo amen. Hay razones suficientes para que toda la humanidad se vuelque en amor a Dios, pero sin causa lo aborrecieron. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un juicio a la iglesia. Obviamente no es un juicio para condenación, es un juicio para galardonar. Pero ya tenemos claro qué tipo de galardón se puede recibir, en sentido positivo o negativo. El apóstol Pablo dice: nosotros no precederemos a los que duermen, sino que estos resucitarán primero y después nosotros seremos transfigurados. Reina Valera traduce transformados,
pero el griego original ahí es transfigurado y seremos arrebatados juntamente y estaremos con el Señor. Allí es donde el Señor va a abrir el libro de las obras, lo que leíamos ahorita, la obra de cada cual será probada, porque el fuego la probará. Y hace referencia a 6 materiales. Dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. El oro hace referencia a la naturaleza divina, como decía nuestro caro hermano Yair ayer, es el Padre. La plata hace referencia a la redención del Hijo. Y las piedras preciosas hacen referencia al Espíritu. ¿Se acuerdan de aquella piedra Urim Tumim, el oráculo de Yahvé, donde hablaban? Entonces, nosotros podemos estar en la obra del Señor o podemos estar en nuestra propia obra. Si nosotros estamos en la obra del Señor, estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas, juntamente con el Dios Trino. Pero podemos estar edificando con madera, heno, hojarasca. La madera hace referencia a la naturaleza humana. El heno es la paja, que es lo que cuando nosotros hablamos y no el Señor, lo que se habla es eso, paja. Y el heno y la hojarasca, hermano, es la hoja seca. La hoja cuando se desprende del árbol que ya no recibe la savia de vida, esa hoja se seca y todos estos materiales son inflamables. Con la presencia del fuego, entonces, así se va a probar la obra de cada cual. La que permanece recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Hermano, voy a decir algo que vamos a digerirlo con una amiguita de calma. Toda la iglesia será la esposa, mas no toda la iglesia será la novia. Parece contradictorio, ¿no? Bien, cuando el Señor venga por segunda vez, que es cuando se va a establecer el tribunal de Cristo, y hay otro juicio, pero no vamos a hacer referencia a esos juicios ahora, sino al tribunal de Cristo, que es lo que tiene que ver con nosotros, con la iglesia. Ahí el Señor va a comparecer toda la iglesia, los hermanos que han partido, los que duermen, porque Él descenderá y dice que mandará a los ángeles a que recojan a sus escogidos de un extremo a otro del cielo. Los hermanos que han partido están en el tercer cielo, en el paraíso. Cuando el Señor venga descendiendo, los recogerán y vendrá, y con ellos es que los que estén vivos, serán transfigurados y seremos arrebatados juntamente. Allí compareceremos delante del Señor. Ahí es donde el Señor va a escoger la novia. ¿Quiénes van a constituir la novia? Aquellos que reciban la recompensa, aquellos cuya obra permanezca. ¿Qué pasa con los hermanos cuya obra no permanezca? Van a un lugar terrible. Que el Señor nos libre y que nos ayude a... Ese lugar se llama las tinieblas de afuera. Dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, que los hermanos estaban predicando purgatorio. Hermano, es que el purgatorio es una verdad degradada del catolicismo. Porque según ellos allá va todo el mundo, el que creyó y el que no creyó. Pero estamos hablando de un lugar donde solamente van los creyentes cuya obra no sea aprobada por Dios. Porque el no creyente, cuando parte, simplemente va a un lugar transitorio que se llama infierno y después va a otro lugar peor que se llama el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Pero los creyentes, el creyente normal debería hacer este recorrido. Si parte al paraíso, del paraíso al reino y del reino a la nueva Jerusalén. Pero se puede dar esta situación que es una realidad, la cual tenemos que afrontar y que tenemos que mirar con entereza y seriedad. Si la obra de alguno no permanece, sufrirá pérdida de la recompensa o del galardón. Es decir, no entrará al reinado milenial. Vamos a leer algo relacionado con eso aquí en el libro del Evangelio de Mateo. Hermano, entre otras cosas, la mesa está abierta. Si hay alguna intervención, interrogante, pues esas conversaciones me gustan. Preguntas, aprovechemos la presencia del Espíritu, hermano. Donde hay 2 o 3, ahí está. Vamos a Mateo 5.
Dice así, desde el 21. Amén, lo tenemos. 5:21 dice: oísteis que fue dicho, refiriéndose a la ley, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la jena de fuego. Reina Valera traduce infierno, pero el griego original ahí es jena. Y ahora vamos a explicar qué es. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mira cómo llama al hermano, adversario. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Afortunadamente está esta palabra hasta, que quiere decir que es echada a la cárcel es por un tiempo transitorio. Y ahora vamos a hilvanar eso con lo que sigue. Entonces dice el 27, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado a la ajena. Infierno no puede ser porque un creyente no va al infierno. Y ahora lo vamos a mirar. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado a la ajena. Ojo, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. Esto no es para el mundo, le está hablando a la iglesia. Estos hermanos, ¿en qué contexto está diciendo el Señor aquí que cualquiera que haga estas cosas quedará expuesto a la ajena de fuego? En el contexto de que si no te pones de acuerdo con tu hermano, él te llevará al juez, el juez al alguacil, el alguacil te echará a la cárcel y de allá no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Esto es las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Allí el creyente que no se santifique, es decir, que no se diga no a sí mismo y que no tome la cruz, va a parar a este lugar de manera transitoria. Entonces, si ese hermano o esa hermana no gana la recompensa, porque ahí sí hay que ganársela, hermanos. Ahí sí hay una responsabilidad nuestra. Y es cuando el apóstol Pablo dice que el atleta, cuando va a una competencia, de todo se abstiene. Y lucha por una, ¿qué dice la palabra? Por una corona. Hermano, cuando leamos corona, enseguida vayámonos a reino, porque el que lleva la corona es el rey. Entonces corona habla de reino, porque es que muchos han tomado esto como para decir la salvación se pierde. Ya. Entonces el apóstol Pablo dice, por eso yo corro no como quien corre a la aventura. Dice, y ellos corren por una corona corruptible, pero nosotros, la iglesia, corre por una corona incorruptible. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo por eso corro no como quien corre a la aventura, yo por eso golpeo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo para mantenerlo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, viste, Pablo está diciendo que la salvación se pierde. No, eliminado de la carrera a obtener la corona, es decir, la entrada al reino, que es lo mismo que las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es lo mismo que la entrada al reinado milenial. Hermano, y tristemente tenemos que decir que no toda la iglesia va a entrar al reinado milenial. Habrá quienes se queden por fuera. Habrá quienes vivan la experiencia negativa de estar en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermano, ¿será que tiene algún sentido? Primeramente recordábamos lo de
Génesis 1:26. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre? Hermanos, para que reinara juntamente con Él. O sea, no tiene ningún sentido, hermano, el que nosotros seamos salvos y no podamos reinar o correinar con el Señor en el reinado milenario. No, sí, que tenemos la nueva Jerusalén asegurada, perfecto. Lo dice Romanos 8:28. A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Fíjate tú que entre la justificación y la glorificación debe estar la santificación, pero el Señor no la menciona, se la vuela. Repito, ahora vamos a leerlo mejor, hermano. Vamos a ir a Romanos 8:28 nuevamente para que veamos esta gran responsabilidad que hay de parte de nosotros, hermanos. Porque qué bueno que el Señor nos haya regalado la salvación, pero también qué gran responsabilidad hay para el que ya es salvo. Amén, lo tenemos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos son los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, primer verbo conocer, también los predestinó, segundo verbo predestinar, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que no habla del santificó. ¿Por qué, hermano? Porque estos son actos unilaterales de Dios. Dios es el que justifica y Dios es el que glorifica. De tal manera que nosotros podemos decir ya, tenemos asegurado el paraíso y la nueva Jerusalén. Lo que no tenemos asegurado es el reino. Porque eso es un regalo de Dios. A los que antes justificó, a los que justificó también glorificó, pero no santificó. Ahí es donde está la gran responsabilidad nuestra, obtener la santificación. Si bien es cierto que obtenemos la santificación ayudado por la gracia, es igualmente cierto de que ya es una responsabilidad que le atañe al creyente. Ya no es responsabilidad de Dios. Por eso Él dice, en lo que acabamos de leer de Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí. ¿Por qué el que quiera? Porque Dios no forza. Dios no violenta la voluntad del hombre. Él murió en la cruz y lo leemos. Dice que murió y que la gracia de Dios fue dada para salvación a todos los hombres. Porque Dios fuera injusto si dijera la palabra de que la gracia de Dios vino para salvación de la iglesia. Ahí sería un Dios injusto, ¿verdad? Pero dice que la gracia de Dios vino para salvación a todos los hombres. Entonces, así como Dios no violenta la voluntad del hombre para que crea, tampoco violenta la voluntad del creyente para que le siga. Porque si Dios violentara la voluntad del hombre, nadie le amaría. Él tendría solamente robots que le siguieran, ¿verdad? Por eso es que Él quiere que nosotros voluntariamente, primeramente que el hombre natural crea, y segundamente después de haber creído, le siga, pero de una manera voluntaria, no forzada. Entonces estamos entendiendo esto hasta ahora, ¿verdad, hermanos? Algunos se preguntarán, pero ¿cuál es el sufrimiento de las tinieblas de afuera? Yo me lo preguntaba. Y decía, bueno, pero si tanto los hermanos que han muerto como los vivos vamos a comparecer delante de Dios, vamos a comparecer en una condición especial. ¿Cuál es esa condición especial? Vamos a comparecer en cuerpo glorioso. Entonces yo, ¿cómo se sufre en cuerpo glorioso? ¿Cómo? Eso era algo que me mataba la cabeza. ¿Cómo se sufre en cuerpo glorioso? Resulta, hermanos, que volviendo al punto de partida, a 1 Tesalonicenses 5:23, que habla de las tres partes que constituyen el ser integral, tenemos que el espíritu tiene una función específica. El espíritu sirve para tener contacto con Dios. El alma es donde tenemos contacto con nosotros mismos, es donde está el ego, el yo. Esa es la esencia del ser. Porque la esencia del ser no es la parte externa del cuerpo que nosotros vemos, no. La esencia del ser es el alma. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. Mi mente, mi emoción, mi voluntad. Y el cuerpo es esa parte del ser integral con el cual se tiene contacto con el mundo exterior a través de la percepción, de los sentidos, estas cosas, ¿no? Bien,
Entonces, ¿en qué consiste las tinieblas afuera? El sufrimiento, mi hermano. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando estuvo en el Getsemaní, Él se angustió y dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, mi alma está profundamente angustiada? Cualquiera diría, Él se angustió porque iba a la cruz. No, porque acuérdense que Él se ofreció voluntariamente. Él se angustió porque se iba a separar del Padre, hermanos. Porque la vida de Jesús siempre se desarrolló con base en esos dos puntos: hacer la voluntad del Padre. Él decía: mi verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y el segundo punto era mirar el rostro del Padre. Entonces, a Él le entristeció y le produjo angustia el hecho de que iba a dejar de ver el rostro del Padre. ¿Cuándo? Cuando cargó con todos los pecados de la humanidad, que el Padre le abandonó y Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, y eso fue de manera transitoria. Y toda la angustia que produjo en Jesús. Ahora, las tinieblas de afuera consiste, vamos a leer en Mateo 24, 51, hermano. Y esto no es ningún terror púlpito, hermanos. Esto es lo que la palabra dice. Dice, desde el 47, desde el 48, desde el 46, hermano. 46. Amén, hermanos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay un versículo, hermano Yair, que dice que adoremos al Señor en cuerpo y espíritu, porque estos pertenecen a Dios, cuerpo y espíritu. Pero el alma pertenece a nosotros. Obviamente todo le pertenecemos a Dios porque Él nos compró. O sea, ¿cuál es nuestra parte? El alma. Y mira lo que dice aquí, vamos a leerlo. Reina Valera no traduce exactamente, pero ahora decimos cómo traduce el griego original en este versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Su parte, o sea, el alma, con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El griego original dice: y lo dicotomará, o lo bisectará. ¿Qué es bisectar? Partir en dos. Bisectar. Dice la palabra que la misma palabra es espada de dos filos que separa el espíritu del alma y las coyunturas y todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona creyente que no reciba la recompensa? El sufrimiento consiste en que su espíritu va a ser separado de su alma. El no creyente, cuando muere, dice que el espíritu vuelve a Dios. Lo dice la palabra, ¿lo han leído? El espíritu vuelve a Dios porque es de Dios, pero el creyente no. El creyente va a la presencia de Dios en espíritu y alma. Por eso es que el sufrimiento del no creyente consiste en eso. La condenación eterna consiste en eso, porque el espíritu sirve para comunicarse con Dios, para acudir a Dios, para tener contacto con Dios. Entonces imagínense si el Señor sufrió, que se angustió profundamente hasta la muerte en su alma, porque se iba a separar transitoriamente del Padre. Ahora imagínense un creyente 1000 años sin poder recurrir a Dios, porque eso va a durar las tinieblas de afuera, lo que dura el reinado milenial. Entonces vence a entender, hermano, en qué consisten las tinieblas de afuera. Se va a separar el espíritu del alma, de tal manera que ese hermano, esa hermana, no va a poder recurrir a Dios. Va a estar separado de Dios en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero no todos son los 1000 años. No, yo me imagino un hermano, digo, 1000 años, claro. O sea, ¿qué dice la palabra? De allí no saldrás hasta el último cuadrante.
como dice la hermana, no todos serán 1000 años, ¿verdad? Habrá quien tenga 100 años, 2 años, 1 año, pero hasta un día yo pienso que sería tenebroso. Perdido. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que la palabra de Dios se cumple. Él le dijo a Adán, si tú comes de esto, ciertamente morirás. Hermano, y la palabra se cumplió, murió. Cualquiera diría, pero Adán vivió 930 años. Hermano, porque es que en cuanto al cuerpo vamos a ver lo que es una muerte progresiva. En cuanto al espíritu murió instantáneamente y en cuanto al alma murió instantáneamente. ¿Cómo? Si los no creyentes pueden tener contacto a través de su espíritu con espíritus inmundos. Perfecto. ¿En qué consiste la muerte del espíritu? Consiste en que perdió la función original por lo cual Dios lo estableció en el hombre. El espíritu murió instantáneamente porque la palabra de Dios no puede quedar ahí, en el vacío. Murió. ¿Cómo murió el espíritu? Porque perdió la función específica para la cual Dios lo creó. Dios lo creó para comunicarse con él. Y el alma también perdió la función específica para la cual Dios la puso en el hombre. Ahí consistió la muerte. Y en cuanto al cuerpo, es una muerte progresiva. Como por lo menos tú vas al supermercado y compras un mango y escoges el mango más bonito, ¿o no? Pero tú esos mangos los colocas ahí en una mesa y al día siguiente ya tiene otro aspecto. Y al otro día otro aspecto. ¿Por qué? Porque es una muerte progresiva. Desde el mismo momento en que ese mango se desconecta del árbol, ahí murió. Igual, Adán se desconectó del árbol de la vida y comenzó a tener una muerte progresiva en cuanto al cuerpo. Pero en cuanto al espíritu murió instantáneamente y en cuanto al alma, en cuanto a esta explicación que se está dando, porque se perdió la función específica para la cual Dios lo infundió en el hombre. Ahora sí, hermanito, no sé, de pronto más fuertecito. Antes de la venida del Señor, por supuesto. El arrepentimiento es lo único que, porque es que, bueno, y ahí tendríamos que hablar de los varios niveles del perdón, pero el arrepentimiento hace que Dios te perdone y se olvide del pecado. Por eso es que Él nos da una oportunidad. Vea, todo pecado, aunque Dios lo perdone, trae una consecuencia. Porque eso tiene que ver es con la disciplina. Una cosa es el perdón y otra cosa es la disciplina. Lo que sucedió con David. David pecó y el Señor lo perdonó. Pero le dijo, mi mano no se apartará, la espada no se apartará de tu casa. La mano disciplinadora de Dios se va a mantener hasta que ya Él vea que nosotros estamos aptos para dar el otro paso. Ya. Entonces, aquí vamos a mencionar los varios niveles del perdón de manera rápida. Está el perdón para salvación. Está el perdón para retomar comunión. Está el perdón por comisionado y el perdón administrativo o de gobierno. ¿En qué consiste cada uno de estos? El perdón para arrepentimiento es cuando nosotros reconocemos, tenemos plena conciencia de que somos culpables y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, recibir al Señor como Salvador para que Él nos perdone para vida eterna o para salvación. Eso inicialmente, pues, todo el que ha creído recibe el perdón para salvación o para vida eterna. Pero después de haber creído, pregunto, ¿quién no ha pecado? Todos. ¿Verdad? Entonces, el creyente cuando peca se produce algo en él. Es una ruptura de la comunión entre él y Dios. Entonces, él necesita arrepentirse y recibir un perdón para retomar comunión. Ese es perdón para retomar comunión. Arrepentimiento para recibir perdón para retomar comunión. El perdón por comisionado, que es el que confunde el catolicismo, con que voy donde un hombre y le confieso mi pecado y este es capaz de decirme te perdono en el nombre del Padre y del Hijo, porque es que el hombre no está en capacidad de perdonar, ni siquiera la iglesia. Quien perdona es Dios. Lo que pasa es que Dios comisiona a la iglesia no para que perdone, sino para que transmita el perdón, que es en el caso de David. Cuando David pecó, que escribe el Salmo 51, mi pecado no se borra de mi mente, lávame de mi maldad, líbrame de mi pecado.
Natán le dijo, tu pecado te ha sido remitido, tu pecado te ha sido perdonado. Pero no porque Natán se lo perdonó, sino porque él recibió de Dios como un hermano maduro de que había habido un verdadero arrepentimiento, y por esto de manera ipso facto pues, se produjo el perdón en David en el momento. Entonces, eso es por comisionado. Y Dios comisiona a la iglesia. Al que le retuviera sus pecados le serán retenidos, y al que se les perdonare le serán perdonados. ¿Cierto? Eso está en la palabra. Entonces eso es por comisionado. Y el administrativo de gobierno tiene que ver con la disciplina. Hay un hermano que pone un ejemplo. El papá que sale y deja un chocolate en la nevera y le dice al niño, no te lo comas. Pero el niño se lo come. Y el papá cuando llega ve que la actitud del niño no es la misma. Y aquí pasó algo. No, me comí el chocolate. Bueno, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y deja el chocolate nuevamente y el niño repite la historia. Y te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y la repite. Y te perdono, pero ahora ¿qué pasa? Le pone llave a la nevera. Claro, ya viene una disciplina. Entonces, ¿cuándo le va a quitar la llave a la nevera? Cuando él vea que el niño ya está apto, en el cual se pueda confiar ya de que deja el chocolate en la nevera y no va a proceder de él. Hermano, la respuesta es no. El hermano preguntó que si en el momento de la venida del Señor uno se podía arrepentir y entonces podía acceder a los galardones. La respuesta es no, porque el ser galardonado no depende de nuestro arrepentimiento. No de las obras. El ser galardonado depende de cómo vivimos nuestra vida después de haber creído en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Depende de lo que el hermano ya explicó, de la negación que tenemos a la vida del alma mientras estuvimos aquí en esta tierra como creyentes. Entonces, antes de la venida del Señor tú te puedes arrepentir, pero si no viviste una vida negando la vida del alma o perdiendo la vida del alma, de nada sirve, o sea, de nada sirve tu arrepentimiento en relación con el galardón. Amén. ¿Sirve? Exactamente, porque nosotros necesitamos estar en paz con Dios todos los días, pero en relación con el galardón no va a servir de nada. Sirve es vivir una vida en la cual neguemos la vida del alma. Amén. Sí, lo que pasa es como la hermanita explicó, no, que no se trata del galardón. Entonces, bien, perfecto, oramos, hermano. Amado Dios, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor. Padre, agradecemos tu asistencia, Señor, tu ayuda. El hecho de que haya sido propicio a nuestra insolvencia, Señor, a nuestra incapacidad. Señor, te rogamos que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes a mirar con responsabilidad esta parte que nos corresponde, Señor. Señor, la verdad es que el deseo de todo creyente es poder correinar juntamente contigo, Señor. Señor, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra propia cruz cada día, Señor. Señor, líbranos de tener que comparecer ante las tinieblas de afuera, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer estas cosas y que no se convierta solamente en una letra muerta, Señor, sino que podamos tomarla con entereza, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén, Señor. Digno es el Cordero